La historia nos cuenta acerca de unas creaciones de máquinas llamadas Teletubbies, los cuales son vigilados y cuidados secretamente por uno que se hace llamar el Guardián. También conviven con una máquina aspiradora llamada No-No. Al empezar la campaña controlaremos a la Teletubby de color rojo llamada Po, que deberá de dar de comer a sus amigos al llegar a su casa. Ella también come y se nos muestra la noche donde pasaron 10 horas. El Teletubby morado, Tinky Winky, se despierta para hacerse papillas, pero la máquina se rompe y este sale de su casa. Po va tras él sola o con la Teletubby amarilla, Lala, donde al final todo resulta en que Tinky se ha transformado en un monstruo. De pronto hay una persecución donde nos enteramos que los demás también fueron asesinados y donde seremos asesinados también por Tinky. Luego de esto, tomaremos el rol del Guardián, un Teletubby de pelaje blanco con un gorro de vaca, que se encuentra en una guarida subterránea de la isla principal. Este intenta contactar con los militares, pero no puede porque la señal no funciona, así que decide ir por su cámara para salir de allí hasta una estación satélite. No sin antes haber sido invadidos por criaturas sin pelaje ni ojos. Al salir de la guarida recolecta varias papillas esparcidas por la tierra hasta llegar a una donde se encuentra Tinky. Este la ingiere y muta en una criatura más grande que le obliga a huir a 2 salidas, la montaña o la cueva. Si escogemos ir por la cueva estaremos por una con varios pasillos y algunos salientes peligrosos, con algunas notas acerca de unos Teletubbies de prueba, tiradas por el suelo. Nos encontraremos a uno de los Teletubbies de los dibujos, mutado aparentemente, que nos hará tratar de escapar lo más posible del sitio. Si escogemos ir por las montañas, seremos abatidos por una criatura con aspecto de Yeti, que nos dejará tirados en un sitio para que un droide que le ayuda, nos cocine. Después de haber escapado del Yeti o el monstruo de la cueva llegaremos a un lugar llamado las afueras donde, o bien podría estar Lala en una fogata para posteriormente transformarse, o bien ya estar ella transformada. En ambos casos deberemos recoger papillas que fueron esparcidas por el lugar antes de entrar en la estación satélite. Al entrar notaremos que hay varios cuerpos por todo el sitio y encontraremos a un superviviente que nos explica que todo ese desastre lo causó un infectado de color verde, refiriéndose a uno de los Teletubbies. Deberemos de recoger una tarjeta de acceso para poder entrar al centro secreto, donde se encuentra la sala de ordenadores. Mientras estamos recogiendo la tarjeta, asesinan al superviviente y nuestro protagonista tiene varias visiones, donde una resulta ser el infectado sin cabeza que nos persigue. Este cae abatado por un láser de la entrada y nos dirigimos al centro donde nos recibe No-No, que nos explica cómo todo fue obra suya con la intención de mejorar a los Teletubbies, además de que está creando otros Teletubbies llamados Newborns. Después de darnos la explicación se marcha y ordena a un robot enorme a intentar asesinarnos. Al derrotarlo el Guardián hará la llamada a los militares y saldrá de la estación donde encuentra a No-No de nuevo y le ofrece unirse a su plan. Si elegimos aceptar el trato, nos pedirá que nos tomemos una papilla infectada también y al aceptar veremos cómo el Guardián se vuelve uno infectados. Si rechazamos tomar esa papilla, mandará a Po infectada a tratar de asesinarnos y terminaremos cayendo hacia un tanque de papillas, para terminar mutando de todas formas. Si escogemos rechazar el plan, No-No llamará a Po a pelear con nosotros, mutando hasta 3 veces durante la pelea. Si morimos en la tercera fase, los militares llegarán y encontrarán nuestro cuerpo junto con una horda de newborns. Por último, si vencemos la pelea, el Guardián destruirá a No-No y llegarán los militares. Conoceremos a varios personajes donde solo se pueden destacar a Anne, Miles, Lenny y Richard. El sargento Miles ordena que lleven al Guardián a una base militar para que explique a Lenny lo sucedido, mientras que él y Anne se quedan en las afueras para derrotar a la horda. Pero pierden a varios de sus soldados y Anne casi muere, dejándoles la única opción de pedir ayuda por medio de la estación satélite. Mientras tanto en la base militar cuentan cómo el capitán Richard fue acompañado hasta una fortaleza por una señal de ayuda, que resultó ser una trampa.
Un Teletubby llamado Dutch va a socorrerles y solo encuentra al capitán vivo, que le termina asesinando dejando un final abierto. 3 meses después, el guardián, Anne y el sargento Miles van a un búnker donde se encuentra la máquina que crea a los newborns. Durante la estancia el guardián comienza a tener varias visiones sin mucha relevancia hasta que llegan a la máquina. Mientras discuten acerca de la máquina, Anne nos revela que las máquinas fueron obra de los humanos intentando salvar su especie, creando a los Teletubbies por equivocación. Hay 4 finales, pero el único importante es el de si elegimos no destruir la máquina, pues Miles recibirá un intento de contacto por un personaje llamado Ninja, ya que luego de esto el walkie-talkie empezará a hacer un sonido molesto que despertará a los newborns. Y todo termina con los protagonistas rodeados por newborns.